Andrés Manuel López Obrador está de descanso, no se realiza la conferencia mañanera, la matutina, donde como cada mañana llega Eric Pinto hasta el Salón Tesorería allá en Palacio Nacional. Pero bueno, aprovechando que no tenemos información que contarles respecto a la conferencia matutina, Eric nos preparó una nota en donde nos cuenta pues qué es lo que se vive detrás de cámaras, si podríamos decirlo así, tras bambalinas. ¿Cómo se registra la prensa? ¿Cómo viven? ¿Cómo se acercan precisamente para realizar preguntas? ¿Cómo es el registro? Así es que, bueno, pues les queremos compartir quienes siguen cada mañana la conferencia matutina del presidente de la República y se han preguntado qué hay detrás de esta conferencia en organización y logística con los medios de comunicación. Ve la nota de Eric Pinto. Son las 6 de la mañana y llegamos a Palacio Nacional. Nos disponemos a cubrir la rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y aquí te platicamos cómo se vive el antes, durante y después de esta conferencia. La entrada al Salón Tesorería, en donde se realiza la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, es por la calle Moneda. Aquí todos los medios de comunicación podemos realizar el primer filtro para poder acceder a esta rueda de prensa. Al llegar a Palacio Nacional, lo primero que tenemos que realizar es una fila en donde el personal de logística del presidente Andrés Manuel López Obrador nos realiza nuestra acreditación para darnos acceso. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. El segundo filtro es un detector de metales y una revisión para nuestros artículos personales. Aquí nos revisan si traemos algún material explosivo, alguna sustancia que pueda ser prohibida ingresar al Palacio Nacional. Buenos días. Toño, ¿cómo vives las conferencias matutinas tú del presidente Andrés Manuel? ¿Cómo estás, Eric? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días. Pues como todos, ¿no? Levantarse muy temprano, prácticamente 4:30 de la mañana para poder salir, estar aquí 6:15 de la mañana para instalar la cámara, alcanzar un lugar. Amigo, ¿qué realizas primero al llegar aquí a la conferencia del presidente Andrés Manuel? Pues primero tengo que conectarme, checar todo mi equipo, checar bien, conectar mi audio, mi video, que esté bien, checar mis encuadres, mi temperatura. Oye, David, llegar a las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel, ¿qué implica para poder realizar una pregunta? Primero, llegar temprano. Si no te tocan las primeras filas, es muy difícil que te dé la pregunta el presidente. Michelle, ¿qué haces los minutos previos a que inicie la conferencia del presidente? Les doy una repasada a todos los portales. La ventaja es que ya nos dan ya en varios chats. Buenos días. ¿Cómo se trata la vida? Bueno, vamos a presentar el día de hoy los lineamientos para la política de comunicación. Pero realmente encuentra usted, o siente usted que tiene el apoyo de los gobiernos de los estados. Se aplicó una política que no dio resultados. ¿Qué se está haciendo en materia de secuestro entre niños y jóvenes que siente que ha aumentado? Escenografía de las películas. La parte interior en obra negra. Muchas gracias. De medios, el presidente López Obrador rechazó que desde el Poder Legislativo se pretenda que estados y municipios les cobren el despliegue de lo que será la Guardia Nacional. Envió la tarde de ayer a la Secretaría de Educación Pública, Gobernación y Hacienda. El mandatario sostuvo que este memorándum únicamente tiene fines políticos de carácter interno. Esto para gastos
publicidad en medios de comunicación, así lo aseguró el vocero de la República, del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Y después de 1 hora y media de diálogo circular entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los diversos medios de comunicación, en donde pudieron cuestionarlo de los diversos temas de interés nacional, la conferencia de prensa concluye con un agradecimiento del mandatario nacional. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.